Luego hay una evaluación que vale un 20%, es donde vamos a revisar que las cardinalidades del diagrama estén en las tablas o en las tablas estén correctas, ¿verdad? Que se haya hecho la normalización correcta, vale un 20%. Entonces, el diagrama como tal, el modelo de entidad relación con su cardinalidad y su normalización, tienen un valor de 40-80% y el script, la creación para el script de la base de datos en Workbench, generado por Workbench, va a valer un 5% y que el script funcione, ¿verdad? Es decir, que nosotros los tutores lo vamos a ejecutar y vamos a asegurarnos que cree las tablas y la base de datos, tiene un valor de 5%. Y ahorita podemos ver Workbench si tienen alguna duda. Entonces voy a pasar con las dudas, muchachos, para que me indiquen. Entonces, vamos a ver. Kenneth, adelante. Profe, esto de MySQL, Workbench y el otro, ¿cuál es la diferencia? Es que, digamos, yo en la No, compu tengo, es lo mismo. Ajá. bueno, Sí. digamos, si yo uso MySQL Workbench, nada más uso el interfaz para diagramas y ahí Este mismo el script. es. Ok, ok, ok. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, digamos, demuestren y pongan, bueno, esta es una solución que tenemos del proyecto, ¿verdad? De que tenemos que hacer. Tal vez voy a abrir uno acá de ejemplo, nada más. Em, porque ahí está la tarea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes van a crear acá el modelo entidad-relación, ¿verdad? Esta herramienta utiliza las patas de gallo, entonces ahí las vamos a ver. ¿Y qué es lo que se va a calificar? Que, por ejemplo, las relaciones, ¿verdad? Tengan la definición correcta de relación de 1 a 1 o de 1 a n, ¿verdad? Que eso lo vamos a revisar acá en la cardinalidad y que las tablas pues estén bien diseñadas y que cumplan con todas las formas normales, digamos, para llegar a la normalización completa, ¿verdad? Y luego el script, ¿verdad? Ese lo genera la herramienta, ustedes pueden venir acá, le dan export y le ponen este que está acá, Forward Engineer equals Create a Script, ponen el nombre al archivo y esto va a generar un archivo, ¿verdad? Con la creación de del Lo, esquema. lo autogenera, profe. Sí, 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 se autogenera. Ujú. Bueno, uno tiene que tirar el codiguillo, entonces, Si ustedes ok. quieren, lo pueden hacer manual, ¿verdad? Yo les estoy dando el tip acá, ¿verdad? De que pueden generarlo de esa forma también, ¿verdad? Y lo pueden copiar al clipboard o lo pueden salvar. Lo que sí tienen que asegurarse es que cuando se genera, ustedes lo corran en MySQL, ¿verdad? Y que funcione, ¿verdad? ¿Ok? Profe, cómo se corre, digamos? ¿Qué Tienen implica que, correrlo? tienen que instalarlo en el MySQL, ¿verdad? Vamos a ver, yo no lo tengo instalado aún, pero ves que aquí hay un MySQL Connections. Entonces tienen que, si ya, por ejemplo, si ya instalaron no, lo pueden bajar más bien el MySQL, ¿verdad? E instalarlo y entonces lo corren ahí, ¿verdad? De hecho, este archivo que está acá, tal vez se los voy a mostrar también para que lo conozcan. Este archivo, videos instructivos, está en la plataforma. Si ustedes van acá a documentos complementarios, acá están videos instructivos, es este archivo. Entonces ahí hay un link hacia un video donde explica cómo crear el modelo entidad-relación ahí en MySQL, ¿verdad? Y aquí también está donde pueden descargar el Workbench y el SQL Server, ¿verdad? Express. O una versión similar donde pueden descargarlo. Y de hecho, si no me equivoco, esto me faltó a mí ahora hacerlo, lo iba a hacer, pero de hecho lo tengo que hacer para revisar. Yo aquí puedo hacerle la conexión, ya yo el SQL lo instalé acá, el SQL Server. Entonces necesito hacerle la conexión para poder usar esto o puedo usar, por ejemplo, generan el script, baja MySQL, ¿verdad? Y lo ejecutan el script en MySQL para estar seguros que funciona. Usualmente va a funcionar con la generación, digamos, desde My Workbench, pero nada más para que lo tengan presente, que lo revisen, ¿verdad?
Y también otro tema importante, muchachos, en el foro de consultas se les colocó a unos videos de apoyo. Entonces, si ustedes ingresan acá, hay una serie de videos. Entonces, el diseño de base de datos, crear un modelo relacional, cómo instalar el MySQL Server, ¿verdad? En Windows, por ejemplo. Entonces, si tienen dudas de cómo instalarlo, acá está, ¿verdad? En este video pueden verlo. Y un video nos ayuda más, ¿verdad? Porque pueden pausar y ir siguiendo los pasos uno a uno, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden utilizar. Ese es para instalar MySQL, es el que ocupan ahora para probar el proyecto, ¿verdad? O el script generado. Y también hay otros, los invito a que revisen otros. Este MySQL, el SQL Server lo vamos a ocupar para el segundo proyecto. Entonces aquí lo tienen también cómo se instala. O lo otro importante, por acá hay un video bastante bueno en el que resume en 17 minutos todo lo que hay que revisar en relación con normalización, ¿verdad? Se los dejamos por ahí para que también lo tengan como material de apoyo. ¿Ok? Vamos a ver. Kenneth, nada más quiero estar seguro si respondí tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Recuerden, muchachos, también revisar cuando hacen el diagrama la definición de las llaves primarias, de las llaves foráneas, ¿verdad? Que están por acá, para asegurarnos que todo quede bien, para que la normalización que se vea queda bien. Por supuesto, en este modelo de acá ya las relaciones NM, ¿verdad? Que ya crean una tabla intermedia. En el modelo que ustedes van a entregar ya debe venir resuelta y entonces ya debe venir la tabla de, digamos, intermedia. Digamos que, por ejemplo, este es un ejemplo que yo estaba haciendo. Si un usuario puede tener cuentas, aquí como yo lo puse, un usuario solo puede tener una cuenta, ¿verdad? Pero si un usuario puede tener varias cuentas, entonces pues yo debería modificar esto, crear una tabla adicional, ¿verdad? Para que sea la tabla intermedia que me relacione usuarios con cuentas y hacer la relación ya entre ellas, ¿verdad? Entonces tener ese cuidado en la normalización y que el modelo que ustedes presenten pues ya esté normalizado, ¿verdad? En la cuarta forma normal. Vamos a ver quién más tiene la mano levantada. Carlos. Sí, profe. Puedo compartir, es que tengo una duda, yo ya estuve metiéndole un poco, pero quería Claro, despejar claro, una adelante. dudilla. Ya. Adelante, adelante. Es que, bueno, yo ya tenía bueno, ya tengo el script hecho y creo que tiene sentido para mí lo que hay, ¿verdad? Hice lo del diagrama, ¿verdad? Entonces mi Ajá. consulta es, porque yo ya había hecho un diagrama todo feo en notación Shen que ya viéndolo no me funciona, pero entonces mi pregunta es, ¿puedo entregar esta imagen, digamos, como la notación Esa, sí, sí, del esa. modelo? Incluso, Carlos, vamos a ver si tienes el otro, puedes ponerlo ahí, ¿verdad? Este fue mi primera versión y esta es la versión final, ¿verdad? Ajá. Eso puede ayudar montones. Y es que en realidad, Carlos, así funciona, ¿verdad? Cuando uno está diseñando base de datos, empieza así, ¿verdad? Y llega ya a tener algo pues mucho más formal como este acá, ¿verdad? Pero sí, por Ok. supuesto. Ujú. Y tenía Ese es el otra, proceso ajá. normal. Bueno, sí, no, de hecho no sabía, fue que ahí googleando encontré que se puede hacer esto y ya de nada me sirvió esto otro, ¿verdad? Pero tenía No, no, otra, pero otra, maravilloso. Si ves, yo te puse un ejemplo porque es mucho más claro para uno cuando está diseñando, digamos, si quisiera hacer esto para todos, para uno es mucho mejor a la hora de estar diseñando un diagrama como el otro que enseñaste, ¿verdad? Un modelo entidad-relación, digamos, a mano alzada, como ese que está ahí, le ayuda mucho a analizar a uno, ¿verdad? Para poder entender cuáles son los elementos, perdón, cuáles son aquellas entidades que deben existir, cuáles son las relaciones, cuáles son los atributos que tienen que existir. Y luego ya paso a cuando ya empiezo a normalizarlo, ¿verdad? Y llevarlo hasta la cuarta forma normal, a ya ponerlo en tablas, columnas y relaciones, las relaciones se dan por los foreign keys y todo lo, ¿verdad? Entonces ya ahí ya lo fui llevando. Entonces el proceso natural más bien debería ser eso, ¿verdad? Y a veces empieza en una hoja en blanco, ¿verdad? Inicialmente a mano y después uno lo pasa y ahí va, yo, ¿verdad? yo Ese es el de hecho proceso. empecé con una tablita de Excel y me ayudó ahí por si a alguien le sirve, pero Sí, mi es el segunda proceso duda era, natural.
Ok, buenísimo. Es que la segunda duda era con la última, bueno, yo le puse detalle factura, que es a donde me parece que hay que jalar como más información. Aquí hay un linkcillo que es para llenar la base de datos. Em, y cuando estaba viendo esa, hay algo que me llama la atención, que es que, según entendí el enunciado, ¿verdad? Para el detalle de la factura se pide cantidad de producto y el precio, ¿verdad? Ajá. Y yo cuando hice mi tablita de Excel, ¿verdad? Yo les puse estas últimas de aquí abajo como si fueran foreign keys, pero me parece que leí en algún lado que los foreign keys solo pueden ser primary keys. Entonces, ahí tengo como que me enredé y ya no sé si esto puede ser un foreign key o si, digamos, cuando lleno la tabla tiene Es, que ser un dato, no, digamos, no sé cómo correlacionarlo. el precio, vamos a ver. Eso es que ya te estás adelantando ahí un poquito más, porque ya la parte de generación de datos y todo eso en el proyecto 2. En el proyecto 1 es solamente la creación de tablas y estructura, punto, ¿verdad? Pero Ocupo lo llenarlo. que, Ok. ajá, ahora, ¿me puedes enseñar un momentito el Excel, porfa? Ahí nada El más Excel. veo algo en el diseño, ¿verdad? Una revisión que hice rápida, ¿verdad? Y cuando estábamos Ujú. conversando, tú tienes una tabla que se llama tabla productos, Sí. ¿verdad? Entonces, el foreign key ahí abajo sería ID producto y ya el precio unitario lo tienes en la tabla productos, entonces no lo ocupas en el detalle, ¿verdad? Porque ya el valor va a ser un valor calculado que si ya lo puedes agregar en la tabla de detalle. Pero si lo quieres guardar, ¿verdad? Pero si no, lo puedes hacer en ya la lógica de la aplicación. Pero el precio unitario no es un foreign key, en realidad es que la tabla productos, ¿verdad? Tiene Ajá. un ID de producto y ese ID de producto ya tiene el precio. Entonces, cuando ya veamos la inserción de datos y la obtención de datos, en realidad el precio unitario lo puedes obtener relacionando el ID producto en detalle factura con el ID producto de la tabla producto y ahí llegas al precio unitario, ¿verdad? Entonces el precio, Ok. ¿ok? Entonces el Ya, precio ya entiendo. unitario no lo ocupas en la tabla de detalle. Ujú. Entiendo, digamos. Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, en detalle factura no debería agregar estos dos atributos, por así decirlo, que estos se No, jalarían desde... no, la cantidad sí, ¿verdad? Porque el producto, la tabla producto, lo que tenés es el catálogo de productos, ¿verdad? Y el catálogo de productos te dice cuánto cuesta ese producto, o sea, uno, ¿verdad? El valor unitario. En el detalle de factura sí necesitas la cantidad porque necesitas saber cuántos productos de ese producto compró una persona para calcular el precio total, ¿verdad? Pero Ah, me explico. Entonces, la cantidad si la ocupas y no va a ser un foreign key, eso es un campo, ¿verdad? Normal que tienen que llenar. claro. Y lo que no ocupas es el precio unitario, porque al tener el ID producto como un foreign key a la tabla Sí. producto, ahí obtenés el precio unitario, ¿verdad? Ya, ya, ya. Entonces, digamos, el precio unitario no se necesitaría, No, se podría comentar, digámoslo así. Ok, exacto. ok. Y Ujú. entonces, Velo de esta básicamente, forma, velo de esta forma, Carlos. La tabla productos es tu catálogo de productos. ¿Verdad? Entonces, dentro del catálogo de productos tenés el precio unitario, ¿verdad? El nombre del producto, todo lo demás. Entonces, en el detalle factura, usted lo que necesita es asociar a cada línea de la factura, ¿verdad? ¿Cuál es el ID del producto que esa persona generó? Y a partir de esa relación entre ellas, digamos que ese es el chiste de las tablas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, poder relacionar por ese ID e ir a traerte el resto de información de ese producto particular, ¿verdad? ya, ok. Sí, ¿Sí? me queda clarísimo. Súper. Muchas gracias. Con Bueno, gusto. una consulta es que de lo que dice el compañero es que creo que también en el enunciado viene que para el, bueno, dice detalle de producto en la factura, no dice detalle de factura, de hecho. Piden el precio unitario como uno de los atributos de esa tabla. No, ahí lo que dice es que, ¿verdad? Que usted lo va a tener que mostrar. No significa que tenga que estar en la base de datos. Usted lo va a poder mostrar por la relación del detalle producto, perdón, del detalle factura con la relación de producto. Entonces, en un reporte lo puedes poner, ¿verdad? Pero la tabla no puede, porque si no, empezás a tener, digamos, y esto es parte de la normalización de la base de datos. ¿Qué pasa si vos tenés el precio unitario
repetido por todo lado. ¿A qué me refiero con esto? Si lo tenés en el catálogo, ¿verdad? Pero después lo tenés también en el detalle factura, entonces ahí puede empezar a generarte inconsistencias, ¿verdad? Sí, Ahora, ya entramos en todo redundancia tiene que ver que mucho. va a haber un valor en ¿Perdón? varias tablas. ¿Perdón? Entramos en redundancia que va a haber en varias tablas la misma información. Exacto, ¿verdad? Y nada más, Andrés, para todo hay un depende, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, por regla de negocio, ese valor unitario puede ser modificado no por un descuento, ¿verdad? Sino por otro factor X, no sé, que requiere una aprobación del gerente, por decirte algo. Entonces, eventualmente, por eso es un depende, ¿verdad? Va a depender mucho de las reglas del negocio. Entonces, probablemente en ese escenario que te estoy diciendo, donde pueden, digamos, caerle encima y a una factura particular cambiarle el precio unitario, ¿verdad? En esos casos en particular, entonces ahí sí vas a ocupar probablemente un campo adicional que se llame precio unitario en la tabla de detalle, pero va a depender mucho del negocio, ¿verdad? Esto es muy importante, por eso hay que entender muy bien los requerimientos, porque los requerimientos impactan directamente el diseño de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es un depende. En principio, o el principio básico es que si usted tiene un catálogo y ese catálogo tiene información adicional, deberías tenerla solo en el catálogo, ¿verdad? Solo en la tabla productos, por ejemplo. Por ejemplo, la marca. Ok, si yo tengo una marca, probablemente esa marca nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces la tengo solo ahí, pero con el caso del precio puede pasar esto que está. Entonces, por eso es un depende, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el negocio. No sé si me expliqué. Sí, quedó más claro. Ahí lo único es, bueno, yo tengo que cambiarle varias cosas ahí a esa tabla con base en eso. De hecho, ando parecido al compañero. Y también el nombre de la tabla, que yo la tengo como detalle producto porque así venía en el enunciado. Entonces, ahí voy aplicando los cambios. Gracias, profe. Con gusto. Pero, profe, en ese caso, perdón que me meta la cuchara, entonces, digamos, las tablas, las demás columnas que pueden haber, sí, son inferidas, o sea, no hay que ponerlas. Digamos, ese precio unitario en esa tabla sería una columna que existe, mas sin embargo no se está viendo en las tablas, en el SQL o en bueno, el Workbench, digamos, o no sé. Uy, me perdí ahí, Daniel, no comprendí porque vamos a ver, si usted lo agrega como una columna en la tabla, en el modelo va a salir, ¿verdad? Sí, pero digamos, para no repetir precio unitario en producto, pero en el detalle de la factura tiene que salir precio unitario. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería si uno no lo quiere como normalizar y tiene que quedar como atómico, digamos? Ajá, Digamos, esa columna. Ajá. ajá, Daniel, ese es el trabajo que tenemos nosotros, digamos, a la hora de diseñar bases de datos. En el requerimiento nos están diciendo, hey, yo ocupo un detalle de factura donde además vea el precio unitario, ¿verdad? Eso no significa que entonces yo en la tabla detalle factura, ¿verdad? Tengo que tener el precio unitario. Entonces ahí es donde yo, como digamos, diseñador de base de datos, me devuelvo, ¿verdad? Y empiezo a revisar cómo puedo entrar y cómo puedo resolver ese requerimiento que me están pidiendo. Entonces, en el buen diseño, ¿verdad? Supongamos que nadie puede sobreescribir nunca el precio unitario, ¿verdad? Aquí estoy suponiendo eso, que el negocio nos dice eso, ¿verdad? Entonces, si está sobreescrito, no hay forma, digamos, o no hay un requerimiento de negocio que se pueda sobreescribir el precio unitario más que aplicando un descuento, que ya eso es distinto, ¿verdad? Y ahí sí puedo tener descuento aparte y hacer la matemática ahí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el precio unitario solo lo voy a tener en producto para no tenerlo repetido, ¿verdad? En todos los detalles de factura donde está ese producto, ¿verdad? Entonces, ya esos son el diseño donde yo empiezo a hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos en el enunciado es el requerimiento que me dicen que cuando el usuario quiere ver el detalle de la factura, quiere ver el precio unitario. Pero eso no significa que el precio unitario tenga que estar en la tabla detalle producto, ¿verdad? O detalle factura. Y ahí es justamente donde entra el diseño y la normalización y todo ese trabajo que ustedes están haciendo en este momento. Bueno, no sé si te respondí, Andrés, Daniel. Sí, profe, nada más me quedaría la duda de cómo usted sabe que yo quería jalar ese dato ahí. O sea, cómo usted como docente, usted dice, sí, mira, él sí tuvo la intención, pues solo que no aparezca, ya es como... Profe, tal vez Poniendo usted me puede... poniendo notas. Vamos a ver, de hecho en el enunciado se indica, ¿verdad? Se le recomienda que incluya sus consideraciones a la hora de normalizar en el documento a entregar,
para que sean tomadas en cuenta por el docente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con estos casos de los dependes, ¿verdad? Y esto es un tema que siempre sale en los proyectos y, bueno, en la vida real, el depende, yo tengo que irle a preguntar al usuario, ¿verdad? Y decirle, hey, ¿esto cómo funciona? Y lo resuelvo, ¿verdad? Acá, lo que ustedes pueden hacer es que ponen notas. Entonces, cuando entregan el modelo de entidad relación, estoy suponiendo que nunca se puede escribir, por ejemplo, que nunca se puede sobreescribir el precio unitario. ¿Ok? Entonces ya eso le deja una nota al tutor porque puede ser yo o los otros 10 tutores que estamos, ¿verdad? Entonces pongan unas notas explicando qué están pensando ustedes y qué están asumiendo ustedes, pónganlo por escrito ahí para que a la hora que el docente, que nosotros estemos revisando, pues podamos revisar basado también en lo que ustedes estuvieron pensando, ¿verdad? Gracias, profe. Con gusto. Vamos con Marlon. Buenas noches, profe. Yo tenía una Hola. consulta. Sí, señor. Es parecido a lo que había dicho Carlos en primer momento. Digamos, si nosotros ya tenemos el diagrama entidad-relación en el MySQL, eh, en el proyecto dice que tenemos que integrarlo como en el documento PDF. Eso se puede hacer como Una foto. tomando el... Ok, ok. Y en el caso del script, que también tiene que ir en el PDF, Pueden copiar eso... el script y ponerlo en el PDF, ¿verdad? Ajá. O pueden generar un punto SQL aparte, ¿verdad? Un archivo aparte e indicar en el documento escrito que se adjunta, o sea, que están también haciendo attachment del script de la creación de la base de datos y las tablas, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ujú. Ah, Preferiblemente, ¿verdad? Preferiblemente que pongan ahí en el documento que van a agregar y que pongan como adjunto el documentito, el archivo .sql donde esté el script, ¿verdad? ok, perfecto. Y otra pregunta, digamos, cuando ya nosotros tenemos montado el diagrama de entidad-relación y hacemos el script, eh, ¿cómo, digamos, nosotros nos aseguramos de que se hizo de forma correcta y no tiene como algún errorcillo? Ajá, para eso tienen que instalar el MySQL, ya el motor de base de datos MySQL. En uno de los videos que les mencioné ahora, ahí está el link, ¿verdad? Hay un video donde explica cómo instalarlo, ¿verdad? Entonces lo instalas y eso es un motor de base de datos. Entonces en el motor, bueno, ya lo abrís, abrís el .sql y lo ejecutas para estar seguro de que se creen todas las tablas de la base de datos y las tablas de forma correcta. Ah, ok. Muchas ¿Ok? gracias, profe. Con mucho gusto. Juan José. Buenas noches, profe, muchas gracias. Hola, con Eh, gusto. Mira, mi consulta no es directamente con el proyecto, sino más bien con la evaluación en línea. Como no tenemos ninguna tutoría antes de la próxima evaluación en línea, entonces quería saber cómo más o menos cómo es la dinámica de esa evaluación. Ajá. Claro, la evaluación, déjame nada más revisar porque eso cambia dependiendo del diseño de la prueba. Entonces, dame un segundito nada más para poderte decir de forma correcta. Ustedes tienen, lo que quiero nada más es decirte cuánto tiempo tienen. Las evaluaciones en línea están presentadas, ¿verdad? O están indicadas desde el día 1 cuándo van a ser. ¿Ok? Entonces ya las dos tienen fecha y hora. Entonces, lo que tienen que hacer, le estoy revisándola acá, perdón, para estar seguro de la evaluación en línea. Entonces, la evaluación en línea tienen 2 horas para resolverlo. Eso significa, ya les digo la fecha, por ejemplo, del primero. A mí La me sale que es evaluación el 20 de octubre. va a ser evaluación en línea. Ajá, la primera va a ser el 20 de octubre a las 9 de la mañana. Entonces tienen 2 horas, por tanto cierra a las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces tienen 2 horas para resolverlo. Y la prueba corta, o perdón, la evaluación en línea tiene 2 puntos, ¿verdad? Eh, una parte, ambas son prácticas, ¿verdad?
Entonces vienen preguntas particulares sobre lo que hemos estado viendo de base de datos. Entonces tienen 2 horas para resolverlo y entregar la solución, ¿verdad? En ese periodo de 2 horas, ¿verdad? Esa es la dinámica y algo importante también, muchachos, es van a haber tutores ese día atendiéndoles dudas de la evaluación en línea. Entonces ustedes escriben en el chat digamos, de dudas o consultas del curso y un profesor va a estar ahí, digamos, durante esas 2 horas atendiendo las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? O sea, no van a estar, lo que quiero decir es que no van a estar solos, tienen que resolverlo solos, ¿verdad? Pero es un ejercicio, ¿verdad? Son ejercicios prácticos, en particular este que viene, ¿ok? Ok, listo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Perdón que le meto la cuchara de nuevo, entonces eso es como que hay que usar el programa, digamos, no es como un examen así teórico, es como un ejercicio así en el programa, en el MySQL, digamos. Es un ejercicio que van a tener que entregar, ya sea ahí van a estar las instrucciones, ¿verdad? O en Workbench, o lo van a tener que hacer en un documento ahí, digamos, en Word o en lo que sea, digamos, para entregar las respuestas, ¿verdad? Un segundito nada más. Se lo estoy revisando para poderles decir. Sí, lo van a poder hacer, digamos, no sé, en un Word, ¿verdad? Un Excel o un documento y lo pueden entregar, ¿verdad? O lo pueden hacer en la herramienta, ya eso va a ser en su momento, ¿verdad? Un PDF, aquí estoy revisando, es un PDF el que tienen que entregar. Entonces lo pueden hacer en Word, por ejemplo, y lo convierten a PDF y lo suben, ¿no? Ok. Alessandro, Buenas, profe. hola, Buenas. buenas. ¿Todo bien? Profe, mi consulta más que todo va con la parte de crear las facturas, ¿verdad? Los scripts, donde hay dos cosas que me confunden un poco, lo cual es el tema de los estados para indicar pues el proceso que lleva la factura, donde está la parte pendiente, la parte pagada y la parte anulada. Y Mm, luego la otra parte en la que tengo una duda es en la de descuentos, porque bueno, ahorita ya escuchando lo que le estaba explicando previamente a los compañeros, de que como que, como que con el aspecto unitario, bueno, el precio unitario, hay cosas que tal vez no hay que incluirlas tan directamente en los scripts, pero a la hora de escribir el PDF, uno tiene que explicar como el razonamiento de, ok, digamos, esto funcionaría de tal manera, ¿verdad? Pero, digamos, es eso, nada más como la parte que más me está confundiendo, porque lo de las ujú. llaves foráneas, llaves primarias y tablas, eso creo que sí lo estoy entendiendo bien, pero sí, eso es lo único que no entiendo muy bien como cuál es el criterio para esas Ajá. partes. Tal vez, Ronnie, vamos a ver, voy a empezar con lo de los estados. Es el estado de la factura, ¿verdad? Entonces, Sí. una recomendación ahí es que usted debes tener un catálogo de estados de factura, ¿verdad? Entonces, ese catálogo va a tener un ID de estado y una descripción del estado, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, a la hora de tener en la tabla factura, ¿verdad? En el encabezado de la factura, ¿verdad? Vas a tener una relación, ¿verdad? Un foreign key hacia ese catálogo de ID estado, perdón, de estado, mediante el ID estado. Entonces, de esa forma, ya puedes saber cuál es el estado, ¿verdad? En el que está la factura. ¿Y por qué te recomiendo que lo hagas como un catálogo? Primero porque es mantenible en el tiempo, ¿verdad? Si de pronto el negocio requiere un estado adicional, obviamente va a requerir programación del software, ¿verdad? Para manejar ese estado, pero a nivel de base de datos no vas a tener que modificar digamos, ninguna tabla ni nada particular para agregar un nuevo estado. Y entonces eso genera, por supuesto, estandarización también para la reportería, ¿verdad? Porque entonces si el ID en esta tabla, digamos, de catálogo de estados, el ID 1 es activo,
Entonces puedes sacar reportes y todo, ¿verdad? Haciendo where el ID de estado sea igual a 1, por ejemplo, ¿verdad? En lugar de activo o A o active, no sé, ¿verdad? En lugar del texto per se, puedes usar una llave e incluso en un tema de performance también, las búsquedas van a ser más eficientes a que si tenés un campo texto, ¿verdad? Que diga el estado de la factura. Entonces, en ese caso, pues la búsqueda va a ser sobre texto, va a ser más lenta, ¿verdad? Principalmente cuando ya vas a tener un volumen de datos grande en una base de datos. Y lo que puede pasar también es que a los programadores en su momento pueden haber muchos programando, ¿verdad? Entonces, de pronto uno pone activo, el otro pone active, el otro escribe activo mayúscula y la base de datos no va a generar ningún error porque si es un texto lo va a permitir, ¿verdad? Entonces, idealmente en esos casos es tener, así como tenés un catálogo de productos, ¿verdad? Puedes tener un catálogo de estados y hacer la relación entre esas tablas mediante digamos, la llave primaria del ID estado y ese sería un foreign key en la tabla de encabezado factura. Ok, perfecto. Súper, con Y, gusto. Ajá. y con el Y tema de los descuentos sería Ajá, similar. los descuentos, vamos a ver, igual depende, ¿verdad? Los descuentos, ese sí puede ser, por ejemplo, por detalle de factura, ¿verdad? En cada línea, el detalle de la factura, puede haber un campito que diga descuento, ¿verdad? Un campo numérico que diga 15, 20, 25, ¿verdad? Y la persona escriba ahí lo que corresponde. Entonces va a ser un depende. El depende es que yo voy a ir al negocio a preguntarle, vean, ¿usted quiere tener descuentos ya definidos? Es decir, que solo puede haber 5, 10, 15, 20 y 40%. Estoy inventando los valores, ¿verdad? O que más bien el vendedor, dependiendo del tema, puede hacerle un 12, un 5, un 4, dependiendo del volumen de la venta, por ejemplo, la factura. Entonces usted podría preguntar, entonces eso va a ser un campo libre numérico donde el usuario pueda escribir 11.5, 3.1, ¿verdad? Incluso hay que preguntar si son valores enteros o que pueda, digamos, hacer un descuento de 12.5, ¿verdad? Un decimal. Todo eso hay que preguntarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, igual es muy importante que pongan comentarios y que, por ejemplo, usted diga, no, yo estoy asumiendo que el descuento va a ser un valor que va a ingresar la persona en el momento en que se registra el detalle de la factura, ¿verdad? Y entonces ahí no ocupas digamos, no ocupas tener un catálogo ni nada, pero puede ser que el negocio te diga, y eso también está bien si lo hacen, nada más que lo indiquen, ¿verdad? Usted puede decir, no, la gerencia ha definido que solo se puede hacer un 3, un 5 y un 8% de descuento. Eso es lo único que se puede hacer. Entonces ahí podríamos pensar en hacer un catálogo de descuentos y asociar el valor, digamos, cuál descuento fue seleccionado en vez del valor per se. Entonces va a depender mucho y en esos dependes es muy importante que ustedes escriban en el documento que asumieron ustedes para el diseño, ¿verdad? Porque en lo que les acabo de decir, ambos diseños están correctos, ¿verdad? Solo que dependen de la necesidad del negocio. Ah, ok, entonces definimos las condiciones. Entonces, como por decir que, por ejemplo, si un cliente gastó más de 500.000 colones, se le aplica un descuento de un 15% o algo así. No, no, digamos, eso sería ya más adelante, ¿verdad? Ya es más un tema casi que más aplicativo. Acá lo que nos interesa saber es que, ¿verdad? Porque es una regla que tendría el vendedor o que tendría el sistema o, ¿verdad? Cualquier cosa. Es a nivel de base de datos, ese campo va a ser un campo abierto donde el sistema o el vendedor pueden digitar el valor, digamos, Ah, de ok. descuento, Ok. ¿verdad? Entonces eso sería un campillo ahí en el detalle de factura que diga descuento numérico y listo, ¿verdad? Ah, ok. O la necesidad de negocio podría ser, no, yo creo los vendedores solo pueden escoger entre un 5, un 3 y un 8%. Ah, ok, si entonces es selección así, uno puede desde la base de datos controlarlo haciendo un catálogo de descuentos, etcétera, o también desde la parte aplicativa, ¿verdad? Demuestro solo 3, 8 y 5 y después lo guardo en la base de datos. Entonces hay muchos dependes, ¿verdad? Pero en este en particular, yo lo que les diría, ¿verdad? Pónganlo en el documento, pero yo lo que les diría es que es un campo abierto y que el vendedor en su momento puede agregar el porcentaje, ¿verdad? Definido. Muchas gracias, profe. Con gusto. Voy Profe, con Ronnie. buenas noches, profe, ¿me escucha?
Sí, Ronnie, buenas Ok, noches. buenas noches. Profe, tomando lo que usted dijo de los estados y crear un catálogo de estados, se habla de categorías para un producto, se habla de marcas, se habla de cargo para un empleado. Podemos aplicar el mismo concepto de hacer una tabla. Es que Así es. ok, estamos con eso entonces. Sí, sí, súper bien. Vamos a ver. Ahí, usualmente, Ronnie, Sí, señor. vamos a ver, en la vida real, ¿verdad? Ujú. Uno define los catálogos. ¿Y por qué un catálogo, Ronnie? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, la categoría cambia estoy inventando nombres, ¿verdad? De, por ejemplo, no sé, un producto X, una categoría, digamos, y después que se llame Patito, ¿verdad? Entonces, de pronto, y eso pasa muy a menudo, el negocio dice, no, es que esa categoría, Patito no es el nombre correcto, el nombre correcto debería ser Pato, ¿verdad? Entonces, si usted lo tiene en un catálogo, usted nada más va a hacer update del ID 1 en ese catálogo y de ahí en adelante todos los reportes y todo lo demás van a empezar a mostrar esa nueva descripción, ¿verdad? Que si usted lo tiene ese valor en cada uno de los registros de la tabla, digamos, en cada uno de los registros, por ejemplo, detalle factura. Entonces, si quieren cambiar eso, entonces ya ahí es un trabajo un poco más complejo, ¿verdad? Porque entonces tenés que ir, probablemente cambiar el aplicativo para que en lugar de que guarde patito, ahora guarde pato, ¿verdad? Y adicionalmente vas a tener que ir y hacer un update a todos los registros, ¿verdad? Donde ya ahora no es patito, sino es pato, ¿verdad? Y ir a hacer un update a todo eso. Entonces, los catálogos se utilizan muchísimo por eso, como el de estado, como el de categorías que acabas de mencionar. Entonces, es una buena, digamos, Práctica. estrategia, una buena práctica, ¿sí? Tener catálogos para que después los cambios, las actualizaciones de descripciones y todo eso no sean, muy pesadas, ¿verdad? Y que más bien, incluso a la hora de hacer reportes y todo lo demás, los filtros, por ejemplo, si tenés filtros, ¿verdad? Entonces, usted puede ir a filtrar por un foreign key, puedes incluso en algún momento crear índices para que las búsquedas sean más rápidas, a que si usted tiene eso en un campo de texto, pues los índices a nivel de espacio son muy caros, digamos, cuando son asociados a un campo de texto, y los motores de base de datos pues son más lentos a la hora de ir a buscar un texto que ir a buscar un identificador. Entonces, por ejemplo, si usted necesita filtrar, tráigame todos los productos de la categoría pato, yo nada más le digo where ID categoría igual a 1. Y eso va a ser mucho, a nivel de performance, mucho más rápido a que yo le tenga que decir where categoría igual a pato, ¿verdad? Porque ya eso es una búsqueda de texto y eso lo va a hacer más lenta. Claro. Profe, tengo otra preguntita. Al final también se habla de reportes. Yo sé que en este momento no estamos haciendo consultas. Entonces, a la hora que nos dice que digamos, la empresa pueda generar, digamos, un reporte por estado, nosotros en Prosa decimos, como yo hice tales tablas, se tiene esta relación y tengo este catálogo, se puede generar un reporte tal. ¿Eso es Exacto. suficiente? Ok. Sí, 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 vamos a ver los reportes al final. Lo que tenemos que asegurarnos es que en la base de datos tengamos toda la información necesaria para poder generar el reporte. Porque la torta es, digamos, y esto es digamos, en la vida real también, pero en el ejercicio acá, la torta es si a mí me pide el usuario un reporte y el dato no lo tengo. Claro. Por ejemplo, que diga, no, quiero un reporte por categoría producto. Y usted va a revisar el modelo base de datos y en ningún lado hay una categoría. Entonces ahí ya la cosa se complica, ¿verdad? Por eso es que, digamos, dentro del proyecto y en realidad y en la vida real, usualmente se solicita al usuario, mire, ¿cuáles reportes va a ocupar usted y qué campos piensa ver y todo lo demás? Es para que de alguna manera asegurar, eso no implica, ¿verdad? Y por eso el mantenimiento del software es alto, porque eventualmente piden más campos y más cosas, entonces hay que irlas a agregar al software, a la base de datos y a todo lado, ¿verdad? Pero en el modelo inicial, idealmente es que tengas todo lo necesario para poder generar reportes, ¿verdad? Entonces, por un reporte por estado, bueno, ahí necesitamos un estado, o un reporte por categoría, ocupamos una categoría, por ahí, ¿no? Ujú. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Y tengo a Ramírez Daniel. Sí, profe, perdón, ya he hablado mucho, me disculpo, pero No, tranquilo, para eso estamos. tengo una consulta. Bueno, yo con respecto al compañero Carlos tenía una tabla de cargo, ¿verdad? Bueno, la Perdón, única ¿de qué? ¿De qué? de cargo. Ajá, ok. Y estaba un poco, bueno, la única que me genera un poco duda con la cardinalidad, digamos, solo
solo se puede tener un cargo, digamos, no sé, como que uno podría ser asistente de gerente y no sé, también vender o no sé, bueno, digo yo. Vamos a ver, otra vez, perdón que no hay respuestas concretas, pero depende, ¿verdad? Usualmente y en general, digamos, la persona solamente tiene un cargo dentro de una organización, ¿verdad? Y ya después, por permisos, ¿verdad? Puede ser que alguien sea el gerente, no sé. Y hay vendedores, ¿verdad? Pero puede ser que ya por sistema, ¿verdad? Ya por acceso y por diseño del software, el gerente también tenga permisos de vender, ¿verdad? Entonces en el cargo, pero el cargo es gerente, ¿verdad? Entonces usualmente una persona tiene un único cargo, ¿verdad? Entonces se puede poner ahí, asumo que los funcionarios van a tener un único cargo. Entonces ya ahí el 1 a n tiene sentido, ¿verdad? Y esto mucho, muchachos, estos ejercicios, si los ven, es mucho que empecemos a pensar y mucho de esto, por eso las prácticas ágiles funcionan, ¿verdad? Porque tenemos de cerca, parte de por qué funciona es porque deberíamos tener de cerca alguien de negocio que nos responda a este tipo de detalles, ¿verdad? Entonces, aquí en la organización, ¿alguien puede tener 2 tipos de cargos? Solo uno. No, solo hay un cargo por recursos humanos, por, ¿verdad? Por cómo funciona y todo, ok, perfecto. Entonces, el diseño es 1 a n, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, eso es donde empezamos a amarrar todo, ¿verdad? Aquí no sé si ya llevaron ingeniería, requerimientos y todo lo demás, ¿verdad? Pero donde empezamos a amarrar todo lo que implica la ingeniería del software, ¿verdad? No sé si te respondí, Daniel. Sí, claro, profe, muy buena respuesta, de hecho, y tenía otra preguntilla con respecto al trabajo escrito. Tiene que ser como un ejercicio académico, digamos, como poner, bueno, según la primera norma que viene en el libro de estos autores, que dicen esta cita, yo interpreté esto y ahora voy a hacer esto, digamos, y así como, Entre más detallado, mejor, sí. ok, Ujú. ok, listo, profe, Con gracias. gusto. Con gusto. Kenneth. Profe, esto que usted llama catálogo va siendo igual que una tabla. Sí, al final, bueno, es un nombre que se usa muy general. Catálogos es cuando usted crea tablas donde básicamente hay un identificador y una descripción. A veces tener descripción corta, descripción larga. Por ejemplo, un catálogo de países. Al final es una tabla de países donde va a haber un ID de país, una descripción. Entonces, por ejemplo, países se usa la descripción larga, Costa Rica. La descripción corta, CRC, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, a veces, digamos, hay negocios en finanzas, por ejemplo, que ocupan reportes que son tablas con muchos datos. Entonces, si ponemos Costa Rica, Estados Unidos, es muy largo, entonces prefieren usar digamos, el código este de 3 internacional, CRC, ¿verdad? Y así. Entonces, sí, eso es un catálogo. Al final es una tabla, ¿verdad? Que tiene una llave primaria y tiene la descripción de lo que ocupe, del país, de la categoría, del estado, etc. Ok, excelente, profe. Gracias. Con gusto. Dani. Uy, profe, perdón, se me quedó la mano ahí, pero algo de hecho, me pensé fue algo como esto que se habla en el libro del diseño físico y diseño lógico, ¿verdad que eso del diseño físico como que en este no va, no hay como que decir, va a ir como alojado aquí, allá y tal, ¿verdad que no? Bueno, al final el diseño físico, ¿verdad? Es cuando creas la tabla y pones las columnas y les pones el tipo de dato Ah, ok, y todo eso, ya ahí va, ¿verdad? Que si ah, es ok, un perfecto. date, si es un integer, si es un bar chart, etcétera, ¿verdad? Ujú. Ah, ok, tenía una confusión entonces de conceptos, más bien gracias, profe. Un gusto. Perfecto. ¿Alguna otra consulta o duda, muchachos? Muchachas. No. Ok, entonces estamos con la mediación de hoy, muchachos. Yo ya terminando esto, subo la presentación, por si las tienen de base o de consulta, y apenas se me genere la grabación, también la subo para que la tengan por ahí por si necesitan repasar algún tema. Fue un gusto, gracias por conectarse. Gracias, Profe, profe. profe. Un gusto, Buenas Gracias, noches, profe. gracias, profe. Buenas un noches a gusto todos. que descansen. Hasta luego, buenas noches.